Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra transmisión el día de hoy. En esta tarde fría aquí en la Ciudad de México, les damos la bienvenida a una emisión más de Conexión Alzheimer, donde, como todos los martes, de 6:30 a 7:30 de la tarde por radioapit.com. Aquí les mandamos un gran abrazo y saludo a los compañeros de Radio Apit y también por Facebook Live. Nos pueden seguir en nuestras secciones que tenemos preparadas para ustedes. El día de hoy, después de la entrevista, tendríamos la sección de Muévete, donde vamos a conocer y hacer ejercicios de cardio a nivel medio en silla. En la música ellos vamos a tener una linda sorpresa de una canción con motivo del día de hoy, del Día del Músico. Y en la sección de Alzheimer y la familia conoceremos la teoría del dolor total versus la teoría del confort. De todo ello vamos a hablar y vamos a dar inicio entonces a nuestra transmisión del día de hoy con la entrevista. Y para la entrevista tenemos un invitado muy especial y le doy la bienvenida en esta tarde al licenciado Miguel Ángel Montiel Cueto. Muchas gracias por estar. Muy buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, Regina, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, de las implicaciones legales en el extravío o desaparición de personas con demencia. Sí, claro que sí, es un tema muy interesante. Hay que tomar en consideración que cuando hablamos de extravío, no confundir el término con desaparición. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Mira, la desaparición es cuando alguien eh, lo desaparecen autoridades. Se ocupa más ese término para desaparición forzada de personas y tiene que ver con una intervención, ya sea de autoridades o cuando hay regímenes que son muy dictatoriales, que por razones políticas se generan incluso muertes, pero desde las autoridades. En el caso que estamos tratando, yo creo que lo idóneo sería hablar de un extravío, de personas que se pierden y que la implicación de que una persona se pierda cuando es un adulto mayor tiene que ver incluso en extremos muy grandes con un abandono de personas o con una violencia familiar, que eso ya configura delitos. Eh, cuál es la línea divisoria entre poder hablar de personas que se extravían derivadas de un descuido de sus cuidadores y cuando sucede un desafortunado accidente? ¿Cuál sería el caso de alguien que tiene una demencia que hace que se salga de la casa a la calle y se pierde, ¿no? Pues, Y perdóname, perdón que te interrumpa. Allí nada más para quienes nos escuchan, entre los síntomas de la demencia es la desorientación en tiempo, espacio y persona. Entonces, uno de los síntomas puede ser de que justamente lo que estaba comentando el licenciado Montiel, que una persona con demencia, y ahí, ojo, puede ser que no sea diagnosticada todavía. Sin embargo, sale sola de la casa y tiene una desorientación que no le permite regresar. Ese es el caso del cual vamos a hablar, ¿no, Miguel? vamos a hablar de ese caso y también vamos a hablar del abandono de personas. Eh, y tocaremos un poquito el tema de violencia familiar, porque se da entre miembros que son propiamente hecho de la familia y que en México generan
la principal fuente de cuidadores de las personas mayores o de las personas que tienen alguna incapacidad. No necesariamente que sea declarada. ¿A qué me refiero con que sea declarada? Que ya se haya llevado un juicio en donde se le haya declarado a una persona que es mayor de edad como una persona incapaz de regirse libremente en su persona y en sus decisiones jurídicas. Y que también le impide en muchísimos casos, ya esa circunstancia, hacerse cargo por sí misma. Ella no tiene la capacidad de sostenerse eh, económicamente y necesita un cuidado especial. A esas personas se les llaman personas en estado de interdicción cuando son mayores de edad. Cuando son menores de edad, pues son menores. Ajá, hasta que cumplan los 18 años. Esa condición, Son menores sin capacidad legal. Lo si mismo, tienen capacidad legal, porque la capacidad legal se divide en dos. Una es ok. capacidad de goce, es decir, yo puedo ser titular de derechos y obligaciones, y otra cosa es la capacidad de ejercicio. Yo puedo obligarme solo y tengo que hacer frente a mis obligaciones por mí mismo. Ajá. Entonces hay una división y hay que distinguir entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Todos los seres humanos, todas las personas, tenemos capacidad de goce. Y la que se restringe es la capacidad de ejercicio. En los niños, hasta que se cumple la mayoría de edad, que es cuando se adquiere la capacidad de ejercicio, se tiene una persona que es responsable de los niños, que son sus padres, en primer lugar, los tutores o quienes ejercen la patria potestad. En el caso de los adultos, esa condición de poder ejercer tus derechos se pierde, pero es a través de un juicio. Cuando se puede acreditar ante un juez que la persona tiene disminuidas sus capacidades mentales o físicas que los ponen en un estado tal de vulnerabilidad que necesitan a alguien que los represente. Ajá. Pero el supuesto del que estamos hablando, el abandono de persona, no necesariamente tiene que haber una interdicción. Se tiene que acreditar la vulnerabilidad de esa persona mayor, porque haya un deterioro cognitivo o haya un deterioro motriz. En el caso específico, lo que vamos a tratar ahorita es Perdón, Miguel. ¿Y quién determina eso? los médicos. Eso ya tiene que tener un diagnóstico médico o puede incluso, como la ley penal permite que se aporten pruebas de manera más rápida, puede acreditarse incluso con una valoración que haga el propio Ministerio Público a través del médico legista. O sea, pueden existir indicios de esa circunstancia. Pondré un ejemplo, si una persona que no está diagnosticada y sale de casa y se pierde, y el Ministerio Público cuando le haga la entrevista, cuando lo encuentran, lo llevan al Ministerio Público y empieza el Ministerio Público a investigar quién es esa persona, y se da cuenta de que esa persona ya tiene un deterioro que no le permite comunicarse adecuadamente con él. Y descubre quiénes son sus familiares quienes han estado a cargo de él. Y después descubre que esos familiares eh, no es que se les haya salido, no es que se les haya soltado la mano y se haya perdido en la calle, sino que lo llevaron a un mercado, lo dejaron en el mercado para que se perdiera solito. Eso se podría configurar como un abandono de persona, ¿no? Eh, ¿Qué tan frecuente es, Miguel? pues puede ser bastante frecuente y lo que usualmente hace la familia es, o lo que se debe de hacer, si en algún momento a alguna persona le sucede esto, es acercarse al Ministerio Público o a través de Locatel, con las alertas Amber, con estos métodos o estos sistemas que tiene las autoridades para localizar a las personas que se extravían, pues mandar el alerta, este, presentar una denuncia de hechos ante el Ministerio Público en donde se diga que se extravió la persona y que no se sabe dónde está. Esto es, en el caso de las personas mayores, antes se llamaba alerta plateada y ahora es un poquito más general y cualquiera puede dar estos datos porque es la alerta social.
así se llama. Exactamente. Ha Ajá. habido eh, muchos avances en la localización de personas que se pierden. Y como no es vaya, la tendencia no es que se pierdan muchos adultos mayores, sino que se pierden niños, adultos, jóvenes y adultos mayores, pues lo que generó las instituciones es varios sistemas que se han ido perfeccionando con el paso de los tiempos para poder localizarlos. Entonces, si en algún momento dado a alguno de nuestros familiares se le pierde su adulto mayor, que se, ya sea que se salga o que estén en la calle y de pronto se pierda, es acercarse a las autoridades para que se emitan estas alertas, esperando que los sistemas institucionalizados funcionen adecuadamente y se pueda localizar lo antes posible esa persona. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Porque sí se incurre en una responsabilidad. Si tú estás a cargo de una persona mayor y no das el aviso, puedes incurrir en un abandono de persona, que ya es un delito. Ajá, un abandono o una falta del debido cuidado que debes de tener hacia la persona que está a tu cargo. Y ahí se pueden dar pues varias implicaciones. Como estas personas son muy vulnerables y la realidad es que no sabemos lo que les pueda pasar en la calle, se pueden ir generando pues varios tipos de delitos adjuntos, ¿no? O sea, pueden sufrir de golpes, pueden sufrir de robos, pueden sufrir incluso abusos sexuales, vaya, una serie de posibles situaciones que los van a poner en una situación compleja de vulnerabilidad y de tener acciones o situaciones que no sean agradables y que no sean recomendables para este tipo de personas, ni para nadie más. La realidad es que no es para nadie más y lo mejor que se puede hacer cuando se pierde, pues es tratar de localizarlo lo antes posible, buscarlo y acercarse a las autoridades, que son los que tienen mayores recursos para poder encontrarlos. Como tal, yo creo que como una implicación jurídica de que alguien se pierda, puede ser, si no se le da la debida atención, ah, puede incurrir en una responsabilidad penal, que incluso puede ser derivada por el Ministerio Público a algunas unidades de investigación especiales que se dedican a investigar tanto violencia familiar como abandono de personas, que son fiscalías especializadas. Estoy hablando en específico de la Ciudad de México, pero esta circunstancia se replica en los demás estados de la República y en la Federación. Los códigos de todos los demás estados, los códigos penales de los demás estados de la República Mexicana, así como la Ciudad de México, y el Código Civil, el Código Penal Federal, contemplan este tipo de delitos. Entonces, en el país, esta circunstancia que les estoy platicando está generalizada, con sus matices. Cada legislación puede tener sus pequeñas diferencias, pero en este es lo mismo. Ok, entonces, ¿qué puede? Bueno, ya dijimos de que pues puede ser en efecto un descuido en algún momento, pero allí la responsabilidad entonces es dar aviso lo más pronto posible a las autoridades, acudir al MP, levantar el acta y qué más hay que hacer como familia para deslindarse de responsabilidades, en este caso. Yo creo que lo mejor que se puede dar es darle seguimiento a la denuncia y tratar de localizar a la persona, ¿no? A lo que haríamos cualquiera, si se extravía alguno de nuestros familiares, pues es buscarlo y tendiendo a tratar de encontrarlo lo antes posible. Si esto no sucede, sí podemos incurrir en una responsabilidad. ¿Y quiénes pueden buscar que nosotros paguemos esa responsabilidad que se estaría generando? Pues otros familiares. Es decir, eh, se han dado casos, Cuál es la línea de responsabilidad, Miguel? puede Si es ser penal, o sea, hay cárcel. Es una pena privativa de libertad el abandono de persona. Pero si yo soy, si es mi esposo,
yo tengo la primera responsabilidad o si viven y después siguen mis hijos o cómo, cuál es la línea. Depende. Yo estaba pensando en un ejemplo concreto en cuestión de adultos mayores, no de pareja, sino de adultos mayores que viven con alguno de sus hijos. Entonces, el primer responsable, pues es el hijo con el que vive, ¿no? Si ya Pero no, si esta, si pero hay un si esta matrimonio, persona, ajá, sí, exacto. si hay un Esta persona, matrimonio y eh, pues yo diría que con la persona con la que viva. Es decir, si tú vives con tu esposo y con tus hijos, pues la responsabilidad recaería primero en ti. Pero si tú por cualquier circunstancia no lo puedes hacer, también pueden hacerlo los hijos o incluso pueden hacerlo todos juntos. Ajá. Lo ideal es que vaya una sola persona para que no se entorpezca el trámite y trate de ser lo más fluido posible. La realidad es que en una primera ejecución de esta acción de localización no, no recae en una sola persona. La primera que se presente y pueda poner en conocimiento de las personas. Si se pierde alguien en el mercado, pues la persona con la que iba, el adulto mayor o la esposa o el esposo al mercado y oye, se me perdió mi esposo, se perdió mi esposa. Ajá. Eh, y ahí, ¿qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar un poquito de trabas. Ajá. Yo creo que no tanto en adultos mayores, porque eh, de pronto los ministerios públicos con un poquito de falta de conciencia dicen, pues a lo mejor se fue de novio con otra, ¿no? O se le escapó. O sea, puede haber ese tipo de circunstancias que pueden ser muy lo cual es un poquito desagradables. difícil si esta persona tenga 85 o 90 años. Sí, pero vaya, eh, podemos también tener casos de personas con mayor rango de edad que también sufran una demencia y puedan los ministerios públicos llegar a dar ese tipo de respuestas. Ahorita ha habido mayor cantidad de conciencia y en el caso específico de personas mayores o de menores de edad, la respuesta es muy pronta. Incluso se pueden hacer algún tipo de denuncias previas por teléfono. O sea, no necesitas ir presentarte y darle seguimiento, llevar las fotografías, o sea, estar al pendiente de lo que necesitan las autoridades, ya sea para que se publique en radio, en televisión o a través de boletines informativos con la fotografía, con los datos de carácter en donde fue el último lugar donde se le vio a esta persona. Ajá. En el caso ya del abandono de persona o de la violencia familiar, aquí ya implica una intención de tener un detrimento en la salud o incluso en la vida de la persona de la que está bajo tu cuidado. Y eso es lo que se pena. ¿Quiénes pueden denunciar este tipo de abusos a personas mayores o cualquier otro tipo de persona? Pues familiares que sean cercanos, incluso personas ajenas a la familia o al entorno que se puedan percatar de esas circunstancias pueden hacer las denuncias. Eso atendiendo a que al deber que tenemos todos como ciudadanos de denunciar los delitos, de poner en conocimiento a las autoridades investigadoras cuando creamos que se está cometiendo un delito. ¿No? Hay muchísimas denuncias de violencia familiar, las autoridades están saturadas, hay muchísimo trabajo, pero sí se concentran y le dan seguimiento a los asuntos que vale la pena. ¿Por qué refiero a esto de vale la pena? Porque muchas de las denuncias pues a veces son chismes, ¿no? A veces son que un hermano se enojó con otro y pues está buscando la forma de perjudicarlo, ¿no? Entonces sí habría que hacer mucha conciencia en que estos instrumentos que ponen las autoridades y que son de menos en México las más eficaces para tanto protegerte tú como familiar como para lograr encontrar a la persona extraviada lo más rápido posible, pues deben ser utilizados con conciencia, ¿no? Con, con el respeto que se merece a esto para que puedan ser realmente eh, adecuadas, ¿no? Fíjate que nosotros muchas veces tenemos las historias y pues allí el llamado casi de auxilio de familiares que están
rebasadas, que ya no pueden con el cuidado, siendo, por ejemplo, también el cuidador o la cuidadora persona mayor, y que involuntariamente pueden ocurrir en pues, actos de maltrato. ¿Hay alguna situación que la ley a estas circunstancias o hacia Mira, dónde podría? en estas circunstancias específicas que tú estás manejando, lo que hacen las autoridades a través del DIF es que tienen unos sistemas de prevención de la violencia familiar, te mandan al CABI, es una institución dedicada a la atención, a los centros de atención de violencia intrafamiliar, para que estas situaciones se puedan solucionar, porque este tipo de circunstancias que tú me comentas son situaciones que no necesariamente constituyen un delito, pero sí deben trabajarse porque esas violencias escalan. Ajá, entonces, lo que hacen las autoridades es, una vez que detectan que hay una cierta circunstancia que puede o que está configurada como delito, pero viendo el fondo de la situación familiar y de el conflicto, deciden derivarlos hacia un centro de atención que les pueda dar una orientación para que puedan sobreponerse a ese momento difícil. Cuando nosotros hablamos de temas familiares, son situaciones muy complejas. Y lo traigo a colación porque a fin de cuentas nuestros adultos mayores están en esos entornos familiares y la familia es el núcleo de la sociedad, ¿sí? Es donde se genera todo lo bueno y todo lo malo, digo yo. Entonces, eh, es un núcleo que está muy observado por las autoridades y que está muy observado por la sociedad y que en la medida en la que se vaya fortaleciendo, que muchas acciones van tendientes al fortalecimiento de la familia, van a mejorar cada día más las circunstancias de vida de las personas. Hay situaciones en donde ya los hijos maltratan constantemente a los padres y eso hace que a los padres los tengan que separar de los hijos o del entorno familiar para garantizarles su bienestar psicoemocional, este, sexual, o sea, su desarrollo normal y se les deriva a instituciones de asistencia en donde ya se internan y se separan, ¿no? Y esos procesos son largos, son difíciles. Entonces, distinguir entre uno y otro puede ser complejo. Las ayudas que se dan cuando hay síntomas de violencia familiar que se derivan hacia psicólogos, hacia estas terapias, hacia estos centros de ayuda, son las violencias que son pequeñas. Ajá. Las que están en el inicio, las que no son una cuestión generada ya de abuso, ¿no? Sino que son pues de la convivencia, de desesperación, de la falta de conocimiento, de las propias edades. Y esas son las que tenemos que ayudar para que el entorno familiar mejore. Y eso se da a través de terapia, se da a través de incluso de cierto tipo de vigilancia de las autoridades cuando están mandando los, eh, a los, ¿A quiénes? ¿A los supervisores? exacto, a los supervisores, gracias, a los supervisores a que vigilen cómo va esa dinámica familiar. Fíjate que justamente tengo en mente una llamada de una familia donde pues la esposa nos habla porque sí está colapsada y sí está con temor de que su pareja con demencia, pero además con violencia, con agresividad dentro de la demencia, que si hay una etapa, pues podría y ha hecho agresiones físicas hacia su persona pues busca ayuda. ¿A dónde la canalizamos y cómo podemos ayudarle a esta Yo familia? creo que la mejor forma que podemos hacer es canalizar al paciente hacia una área psiquiátrica que pueda medicarlo para que sus niveles de violencia se disminuyan. O sea, yo creo que ahí sí tendríamos que llevarlos a una cuestión médica para que a través de medicamentos esa circunstancia disminuya
Si la cosa es muy severa, que no se puedan tomar los medicamentos, entonces sí habría que acudir a, puede ser al DIF, puede ser a la Procuraduría para que a su vez la Procuraduría los derive a sus centros de atención, ¿no? Y yo creo que ahí se debiese de hacer una red familiar, porque ahorita es lo que más Ahora, cercano hay. en este ejemplo, pues están los dos sin mayor apoyo, digamos, y, y cómo pues esta señora que a la vez también es enferma, es colapsada y es persona mayor, puede, puede defenderse de este tipo de temores de su integridad física, digamos, porque voluntariamente el señor seguramente no irá a ningún lado. Sí, sí, definitivamente ya estamos en una circunstancia tan crítica como la que me estás platicando. Sí habría que derivarlos directamente al Ministerio Público para que se decida. Incluso si va a haber una separación de personas, cosa que es muy drástica, ¿no? Pero en algunas circunstancias es la única forma de garantizar la salud de los dos. ¿A qué me refiero? Si estuviésemos en un caso de divorcio, se le puede solicitar a un juez como una medida provisional la separación de cuerpos, es decir, que cada quien viva por su lado, lo cual en el caso que me estás platicando es muy complejo, porque entiendo que la señora es quien cuida al señor, y si ya no hay quien cuide al señor, pues el deterioro va a ser cada vez mayor. Eh, si no tienen hijos, a quienes incluso a través de un juez les podamos pedir o obligar a que se genere esta red familiar, un poco compleja porque es como un jalón de orejas a los hijos. Oye, te he estado pidiendo que me ayudes, no me haces caso, voy con un juez y que el juez te mande a llamar y ahora, ¿sabes qué está esta situación? Y esta obligación de intervenir. Si ya no están en esa situación, pues definitivamente se tendría que tratar de buscar redes de apoyo en alguna institución o a través de cuidadores adicionales. Ahora, esto también depende mucho de hacia dónde los vamos a ir en virtud de sus capacidades económicas. Eh, Puede ser, Y en este caso tampoco hay recursos, ¿no? pues Entonces, lo mejor sería que se allegaran al Ministerio Público para que el Ministerio Público incluso ya con el uso de la fuerza pública o con un juez familiar, la diferencia entre los jueces familiares es que los jueces familiares se tardan un poquito más. El Ministerio Público puede llegar a tener intervenciones más directas. Habría que cuidar mucho en cómo se hacen las redacciones o cómo se le informa a la autoridad de la circunstancia para que pueda evitarse que se generen, pues, que se pongan a disposición de jueces y que se persigan delitos, aunque se generen los delitos por las circunstancias específicas, porque eso va a generar una intervención mayor sin lugar a dudas, tiene que tener una representación legal, y habrá que ser cuidadosos en cómo se les representa legalmente. Pero en el caso específico, pues yo recomendaría una, o se va al DIF, o se va al Ministerio Público, o se va al juez. A través del juez solicitar que se dé una intervención a la policía para que se hagan cumplir sus determinaciones. ¿Esto qué puede generar? Puede generar enojos y puede generar que la violencia se incremente. Nos desviamos un poquito del tema del extravío de personas, eh, en cuanto a que, pues que está muy ligado a este tipo de violencias, está muy ligado al abandono de personas. ¿Ah? Cuando tú estás a cargo de una persona, incluso puedes excusarte para ser tutor de alguien. Si tienes más de 65 años cumplidos o si tienes otras personas a tu cargo. Entonces, sí es muy interesante porque en el caso específico de los esposos tienen un deber de cuidado que nace del matrimonio. estamos platicando con el licenciado Miguel Montiel sobre
las implicaciones legales en el extravío o desaparición de personas con demencia. Ya nos está acabando el tiempo. Yo creo que vamos a volver a invitarte, Miguel, en otra sesión, porque todavía nos falta mucho por platicar, ¿verdad? Claro que sí, este tema tiene muchas implicaciones. Eh, como tal, que alguien se pierda, como tal, que alguien se te pierda, solamente tiene la implicación de que tú trates de buscarlo y que des aviso a las autoridades del extravío. Pero en un trasfondo hay muchas más implicaciones que vienen desde familiares hasta eh, civiles, penales, cuando no se tienen esos debidos cuidados. ¿Mm? Muy bien, pues agradecemos muchísimo la participación del licenciado Montiel en la entrevista del día de hoy. Lo vamos a volver a invitar pronto para que sigamos platicando sobre esto y otros temas de interés legal que ustedes tengan. Háganos llegar sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias a nuestras redes sociales, en donde nos encuentran en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer, o igualmente nos pueden hablar siempre en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Muchas gracias, licenciado Montiel, por esta entrevista y seguimos en contacto. Muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Muy buena tarde. Gracias. Hemos llegado a la sección de Muévete y le doy la bienvenida en esta tarde a Cecilia Rodríguez. Muy buenas tardes, Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes, directora. Bien, gracias a usted. También bien. Qué bueno. Con el gusto de saludarte y con los ejercicios de cardio a nivel medio en silla. Adelante, Sí. por favor. Gracias. Bueno, para los ejercicios de cardio vamos a requerir una mancuerna o una botellita de arena, lo que tengan en casa. Primero vamos a empezar con un pequeño calentamiento, haciendo movimientos circulares con nuestras muñecas, hacia adentro y afuera. Vamos a empezar llevando nuestra cabeza hacia los lados y haciendo movimientos circulares de la misma. De preferencia que los círculos sean grandes y después hacia el otro lado. Muy bien. Llevamos nuestros hombros arriba y abajo. Y posteriormente vamos a llevarlos hacia atrás, sin despegar nuestros codos del cuerpo. Bien, vamos a empezar moviendo nuestras piernas de arriba y abajo. Primero vamos a empezar con ejercicios bajos, de bajo impacto, y posteriormente empezamos a subir. Vamos a empezar a marchar en nuestro lugar. Hacemos la marcha y vamos a llevar la botella o nuestra mancuerna al frente y atrás. Al frente y atrás. Regularmente estos ejercicios son rápidos y son muchas repeticiones. Entonces aquí vamos a hacer 20 repeticiones sin dejar de marchar. Llevamos al frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. No dejamos de marchar y llevamos la botella de una mano a otra, llevando lo más atrás que se pueda nuestro brazo. Igual 20 veces. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Dejamos de marchar y movemos nuestras piernas de un lado a otro. Muy bien. Otra vez volvemos a marchar, pero ahora vamos a llevar nuestra mancuerna con nuestra mano derecha por arriba de nuestra cabeza, tratando de estirar toda la parte de nuestro abdomen y la zona lateral. Entonces, marchamos y llevamos 20 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. No dejamos de marchar y vamos a hacer 20 del lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Movemos nuestras piernas. Las movemos hacia los lados y después como si quisiéramos dar patadas. Muy bien. Tomamos una respiración profunda desde abajo. Metemos aire y sacamos. Una última. Metemos aire y sacamos. Muy bien. Para terminar, vamos a llevar nuestra pierna lo más arriba que se pueda. Ahí mantenemos y después llevamos hacia atrás. Esto con la finalidad de estirar toda nuestra pierna. Lo hacemos del lado contrario, subimos y llevamos hacia atrás. Muy bien. Movemos nuestras piernas. Estos ejercicios los pueden hacer primero 20 veces, toda la serie. Descansan unos segundos y los vuelven a repetir. Pueden aumentar las repeticiones, pero que no sea un gasto energético para ustedes. Y pues nada, espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias, muchas gracias, Cecilia, por estos ejercicios y hemos llegado a la sección de la música y ellos. Y le doy la bienvenida en esta tarde a María Eugenia Pimentel. Muy buenas tardes, Mau. ¿Cómo está? Muy bien, señora Regina, muy contenta de estar aquí en nuestro programa Conexión Alzheimer. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a escuchar hoy una canción de sorpresa, ¿verdad? Sí, una hermosa canción. Es un poema hecho canción. Espero que les guste a todos nuestros radioescuchas. Pues vamos a dedicar esta canción hoy al Día del Músico, a Santa Cecilia, a los mariachi, a la mariachi terapia, al mariachi Amazonas, a quienes les mandamos un fuerte abrazo desde acá
y muchas felicitaciones por su día. Adelante, por favor. Gracias. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados vivir. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Mao. Gracias a usted. Con esta canción de tanto cariño hacia todos los músicos y quienes alegran esta tarde y con la música. La vida no solamente de las personas mayores, sino de todas las familias. Te mandamos un abrazo y nos vemos la próxima. Igualmente. Hasta la próxima. Bonita tarde para todos. Igualmente. Hemos llegado a la sesión de Alzheimer y la familia y le doy la bienvenida en esta tarde a la licenciada Ana Lilia Cipriano Nájera, coordinadora de psicología del Centro Mexicano Alzheimer. Muy buenas tardes, Ana Lilia, ¿cómo estás? Hola Regina, muy buena tarde, muy bien, muchas gracias. Aquí compartiendo nuevamente este espacio que me gusta tanto. Hoy nos traes también un tema bastante complejo, ¿verdad? La teoría del dolor total versus la teoría del confort. Adelante. Así es, Regina, muchas gracias. Bueno, pues muy buena tarde. Hoy vamos a ver esta teoría del dolor total. Y bueno, ¿qué pasa también con la teoría del confort?
Me gustaría iniciar primero con una breve descripción a una información que se le dio, bueno, que se escuchó de una paciente cuando se le preguntó cómo se siente. ¿Qué pasa con usted? ¿Cómo se siente? Y ella dijo, bueno, doctora, el dolor comenzó en mi espalda, pero ahora parece que todo lo mío está mal. Mi esposo e hijos son maravillosos, pero ellos tienen que estar en el trabajo y si ellos se retiran, perderán dinero. Habría podido llorar por las pastillas y las inyecciones. Yo me sentiría mejor si tuviera pastillas e inyecciones, pero sé que ellos gastarán. Todo parece estar en contra mía y nadie parece entender. Cuando nosotros escuchamos una descripción como esta, dada por un paciente enfermo de cualquier situación, ¿qué nos hace pensar? ¿Que tiene un dolor físico? Quizá pueden pensar que tiene un dolor físico. ¿Pudieran ustedes pensar que tiene algún otro tipo de dolor o solo el dolor físico? Se los dejo como reflexión, piénselo un poquito. ¿Qué podría estar pasando? Bueno, pues resulta que esta persona efectivamente puede tener un dolor físico, pero también puede tener más dolores. La teoría del dolor total nos habla de que una persona trata de cubrir 4 grandes necesidades cuando tiene malestar. No solo la parte de un dolor físico, sino también algo más componentes. Muchas veces nosotros consideramos que el dolor, que es este concepto que habla de un malestar hacia nuestro cuerpo, hacia nosotros mismos, pues solo es físico. Pensamos que solo es físico. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo vemos en una persona descrito o ejemplificado con a lo mejor una venda, a lo mejor nos acercamos con la persona y le decimos, ¿qué te pasó? Ya nos dice que tiene una fractura y que le duele, y lo vemos de manera física, o sea, estamos observando que tiene una venda, o a lo mejor de pronto lo vemos pálido, en algún momento se toca el estómago porque algo parece indicar que tiene dolor de estómago, es decir, muchas veces interpretamos que el dolor solo es físico porque lo podemos ver a través de lo que la persona nos manifiesta en su cuerpo. Y a veces hay dolores que no necesariamente se ven, y no porque tengan que ser externos, sino que no los vemos porque el dolor puede ser interno también físico. Entonces pasa desapercibido otro tipo de malestar, otro tipo de dolor, que tiene que ver con cuestiones causales y que impactan el estado psicológico, emocional, espiritual y hasta social de la persona. Entonces, existe el concepto de la teoría del dolor total, como concepto, pues, dolor total, cuando la persona tiene malestar físico, malestar psicológico, emocional, espiritual y social. Este es un concepto un tanto más nuevo, digamos, porque nos habla de promover una atención multidisciplinaria para atender el tema del dolor en las personas. Este término fue más concebido como para pacientes que tienen algún tipo de cáncer, por todo el malestar y dolor que sufren. Sin embargo, puede ser muy bien adaptado a cualquier paciente que su sufrimiento no solo sea físico, sino también estos aspectos que les estoy comentando. Este es un concepto, la cuestión de un término más bien de dolor total, que es una herencia, digamos, como para esta atención paliativa de manera oportuna en este tipo de pacientes. Insisto, puede ser de cáncer, pero también de alguna otra enfermedad terminal. Y que muy bien lo planteó Cicely Saunders, quien nos decía que debemos tener un modelo de atención clínica importante donde podamos nosotros hacer el cambio a través de no solo atender al paciente de manera física, como muchas veces se hace, sino también
¿qué le duele? En el caso que yo les comentaba de la paciente, hablaba algo acerca de que no quería preocupar a su familia porque tenía que pagar medicamentos e inyecciones. ¿Qué le duele a la paciente? ¿Le duele que su familia tenga que aportar una parte económica? ¿Le duele preocupar a su familia? ¿Sufre sabiendo que a lo mejor ya no va a ser aceptada en su hogar, en su casa, con sus familiares, por alguna enfermedad que tenga? Eso también es dolor. Eso nos habla de tener un dolor y por eso hablamos de esta cuestión de atender un dolor total, no solo el físico, sino todo lo que hay detrás de esta situación. Incluso el propio concepto de dolor como tal puede variar un poco, porque algunos dicen, ¿cómo es posible que haya dolor espiritual? Sí, hay dolor espiritual, pero algunos otros autores dirán, bueno, es que ¿cómo es posible que haya dolor económico? Hay dolor económico. O sea, todo este tipo de concepción del dolor total abarca todas las esferas del individuo, donde está sufriendo un malestar. Y una persona con malestar sí puede ser a través de la cuestión económica y a través de la cuestión espiritual, cuando de pronto ya no encuentra ese ser supremo que antes le daba paz, tranquilidad, se sentía bien y ahora está enojado, está triste, siente que pues nadie le ayuda, a lo mejor piensa que su vida va a terminar y no ha podido perdonar a los suyos y entonces no encuentra cómo hacerlo y entonces hay un sufrimiento. Por eso es muy importante que nosotros nos enfoquemos a que las personas no solo sufren de manera física, sino también estos conceptos que ahorita les estoy compartiendo. Y que además esto viene como una cuestión, les decía yo, como herencia de los cuidados paliativos, pero que esto lo podemos promover todos. La próxima vez que tú escuches a un paciente, a una persona que se queja de algo físico, seguramente al lado de esa parte física viene una cuestión de dolor adicional que puede ser concebida como un dolor total. Entonces hablamos de que puede estar afectado emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente o hasta económicamente. Las personas somos así, van ligados estos conceptos. A veces somos seres biopsicosociales, digamos, y recuerdo ahorita una querida amiga, terapeuta, Eli, que nos decía, y espirituales, o sea, biopsicosociales y espirituales. Entonces, yo creo que ahí nosotros podemos darnos cuenta de lo importante que es ver a las personas como personas totales, pues, o sea, no solo un dolor de lo físico, sino saber que pueden estar sufriendo desde dentro y por muchos aspectos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber que una persona puede estar mejor en términos de ese dolor que está transitando? Bueno, pues nos vamos ahora y damos la vuelta para ver lo que es la teoría del confort. ¿De qué nos habla la teoría del confort? Y bueno, etimológicamente este concepto deriva de la palabra inglesa comfort, que básicamente solo cambia la M, y se refiere a todo aquello que nos produce comodidad y que nos genera bienestar a la persona. Eso es el confort, comodidad y bienestar, que es la contraparte de lo que podríamos decir que es el dolor, que es el malestar. Una de las personas que ha estudiado más este tema es la gerontóloga Caterine Kolkava, que nos dice que esta experiencia es inmediata. O sea, la cuestión del confort debe ser inmediato, debe ser holístico, lo que nos habla de las mismas áreas de las que yo estoy hablando ahorita, tener confort en todas estas áreas. Pregúntate tú, en este momento que nos escuchas como cuidador, si estás teniendo confort en tu vida. Cuando hablamos de confort, es tener alivio, tranquilidad y trascendencia. Así podemos nosotros definir la experiencia inmediata del confort abordando 3 necesidades básicas que son alivio, tranquilidad y trascendencia. Tú tienes esto en tu vida ahorita como cuidador o como persona mayor o si tienes alguna enfermedad, tú estás ahorita en esta parte así aliviada, tranquila, pensando en que estás haciendo lo mejor de ti, en que ya trascendiste, que ya es lo máximo que pudiste haber dado en la vida. Y entonces nos encontramos con que el confort también tiene que ser físico, psicológico, espiritual, ambiental, digamos, incluso lo podemos relacionar un poquito con lo social, y también esta idea incluso de económica. O sea, ¿cómo nos sentimos cuando llega, por ejemplo, el aguinaldo, ¿no? Ya en épocas de aguinaldo,
y que puedes cubrir en algún momento más gastos de los que a lo mejor ya tienes o se han generado por el cuidado del paciente o por la época y demás, pues cada quincena a lo mejor cae ahí algo y hay confort, ¿no? Y es económico. Y a lo mejor también la cuestión de, por ejemplo, una persona decimos, ¿cómo podemos decir que tiene dolor social? Pues una persona puede tener dolor social cuando tiene una enfermedad y empieza a ser rechazada por los demás y cuando ya no se acercan. Y en el caso de los pacientes con demencia, por ejemplo, cuando los rechazan, los aíslan y las personas que antes convivían con ellos ya no conviven, ya no los buscan, ya no les llaman por teléfono. Y hay dolor social, porque aquellas personas con las que compartías mucho, con las que te relacionabas, ya te empiezan a abandonar. Y lo mismo pasa con una persona que puede tener cualquier otra enfermedad, y ahí hay dolor social. Y entonces hablamos de este dolor económico, que ya les ponía el ejemplo, de cómo muchas veces las personas están mal por no tener un recurso económico, pero esto impacta de manera inmediata pues en la cuestión psicológica, en la cuestión emocional, incluso en las relaciones sociales. Todos estos conceptos van relacionados. En consecuencia, podemos decir también que la teoría del dolor total y la teoría del confort llegan a ser un poco, digamos, subjetivos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos comparar la forma en que sentimos dolor, porque no es algo único para todos. Cada uno experimenta su propio dolor y cada uno experimenta su propio confort. Entonces, es difícil valorar e incluso ser muy objetivos en decir, tú tienes dolor igual que yo, y tú tienes confort igual que yo, o yo poder sugerirle a alguien, ¿cómo no vas a estar tranquila? Pues si ya te cayó tu quincena, ya no tengas dolor económico, pues sí, pero no sabe la otra persona cuánto debe y por qué debe y qué más tiene que comprar y demás. Entonces, aquí es bien importante considerar que estos conceptos, tanto los que abarcan la teoría del dolor como la teoría del confort, van a ser, les decía, únicos, van a ser, por supuesto, esta parte de subjetivos, y cada una de las personas lo puede compartir, lo puede decir, y por ahí podemos encontrarnos de repente algunas escalas que miden el dolor físico, algunas otras pruebas que miden el dolor emocional, pero al final de cuentas terminan siendo valoraciones que uno mismo da. Entonces, es importante contemplar estas dos teorías desde una perspectiva humanística. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ser humano como tal, de dignificarlo, de que somos seres humanos que tenemos que ser concebidos en la totalidad. Ya no podemos hablar solamente de dolor físico, dolor emocional, que era algo muy común. Dolor físico, dolor emocional. Nos invita a la teoría del dolor total a concebir que la persona también puede tener otros malestares y que tiene que ver con ser una persona social, ser una persona biopsicosocial y además con área espiritual, y tener que empezar a cambiar estas ideas acerca de cómo es que nosotros vamos a atender, por ejemplo, a nuestro paciente que tiene algún malestar. Una persona con Alzheimer puede estar en un buen nivel de confort cuando tiene malestar. Y entonces, ¿qué hacemos? Si tú ves a la persona que tiene el frío, ofrécele una sábana. Si ves que la persona está como temerosa, acompáñale. Si ves que la persona está llorando, no le grites, tócale la mano. Si ves que la persona en algún momento mueve mucho sus pies, acompáñale, trata de tranquilizarlo, tócale poco las rodillas. Es decir, darnos cuenta que las personas pueden estar en mejor confort si nosotros, desde nosotros mismos lo hacemos para nosotros, pero también lo hacemos por nosotros. Entonces, pues bueno, estas fueron las teorías del dolor total, teoría del confort, y bueno, espero que esto sea de utilidad en la vida diaria de las personas que nos están escuchando en este momento. Regina. Muchas gracias, como siempre, Ana Lilia, por estos consejos y estos conceptos tan importantes en la familia. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho. Claro que sí. Muchas gracias. Bonita tarde. Hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Les doy las gracias por acompañarnos este día 22 de noviembre. Los esperamos la próxima semana, 29 de noviembre, en otra hora de Conexión Alzheimer. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer,
Y pues los espero. Muy buena tarde. Cuídense mucho. Listo. ¿Me escucha? Todavía me aparece como live.